Todo comenzó un viernes por la tarde en nuestro apartamento en la ciudad de Nueva York. Mi hijastro, Ethan, había llegado a casa del trabajo más temprano de lo habitual. A sus 22 años, Ethan tenía una presencia tranquila pero firme, aunque siempre se notaba cierta timidez en sus interacciones con la gente. Después de dejar mi abrigo y quitarme las botas, oí el ligero sonido del agua corriendo en el baño de arriba. Instintivamente, supe que era Ethan duchándose. No era nada fuera de lo común, pero había algo diferente en el aire. Ignoré esa sensación mientras me servía una taza de té. La tarde se suponía que sería tranquila. Solo Ethan, yo y el bullicio lejano de la ciudad. Mi pareja, Daniel, el padre de Ethan, estaba fuera de la ciudad por un viaje de negocios y no regresaría hasta la mañana siguiente, lo cual hacía que el apartamento se sintiera un poco más vacío de lo normal. Al subir las escaleras, noté que la puerta del baño estaba ligeramente abierta. El sonido del agua se hizo más fuerte y la curiosidad me picó. Pensé en echar una mirada rápida, pero lo que vi me dejó paralizada. A través de la rendija de la puerta, vi a Ethan de espaldas, sin camisa, con los hombros ligeramente encorvados. Sus manos se movían de forma intencionada, como si se concentrara en algo, aunque no pude ver qué era. Sus vaqueros colgaban bajos en sus caderas, dándole un aire despreocupado que no era propio de él, siempre tan reservado. Ethan era muy celoso de su privacidad y una puerta abierta era algo inusual. Dudé por un segundo. ¿Debería llamar, tocar, cerrar la puerta e irme? Antes de que pudiera decidirme, la puerta crujió al cambiar mi peso, y Ethan se giró sorprendido. Sus ojos se abrieron con pánico. «Oh, no sabía que habías llegado», tartamudeó, intentando coger una toalla para ocultar lo que estuvieran haciendo. Su voz temblaba y su actitud no se parecía en nada al joven tranquilo y sereno que siempre conocía. «Yo no quería interrumpir», dije rápidamente, desviando la mirada mientras sentía que mis mejillas se encendían por la vergüenza. Solo escuché el agua y pensé que algo andaba mal. Su cara se puso roja y miró hacia el suelo, apretando la toalla con fuerza. No es nada. Pero el temblor en su voz lo delató. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en la forma en que evitaba el contacto visual, en cómo sus hombros se hundían como si llevara una carga invisible. Dudé, con la mano todavía en el borde de la puerta. Una parte de mí quería dejarlo solo, pero otra parte, más fuerte e insistente, se sintió obligada a preguntar. «Ethan», dije suavemente, entrando en el baño lo suficiente como para cerrar la puerta tras de mí. «Si hay algo mal, puedes contármelo. Prometo que no te voy a juzgar». Se quedó paralizado, aflojando un poco su agarre en la toalla. Por un momento pensé que no respondería, pero luego soltó un suspiro tembloroso y se sentó en el borde de la bañera. «Es un poco vergonzoso», admitió con una voz apenas audible. Me apoyé en el lavabo, manteniendo una postura relajada para tranquilizarlo. «No tienes que contármelo si no te sientes cómodo», dije suavemente. «Pero a veces ayuda a hablarlo». Asintió lentamente, con los ojos fijos en el suelo. «Es solo que he estado lidiando con algo y no sabía con quién más hablar». Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Ethan siempre había sido tan independiente y autosuficiente. Que recurriera a mí, alguien con quien apenas hablaba de cosas personales, se sentía importante. «¿Qué pasa?», pregunté manteniendo mi tono neutral y alentador. Dudó y se frotó la nuca. «Es sobre mi cuerpo. Algo no es normal y no sé si es algo por lo que preocuparse o si solo estoy exagerando». Sus palabras salieron atropelladamente, como si las hubiera estado guardando por demasiado tiempo. Sentí una punzada de empatía por él. Debió de haber necesitado mucho valor para decir incluso eso.
Bueno, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. No estás solo. Todo el mundo tiene esas preguntas en algún momento, y es bueno que estés prestando atención a tu salud. ¿Quieres que te ayude a resolverlo? Me miró, con una mezcla de alivio y duda en su rostro. ¿No te importaría? Por supuesto que no, dije, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Podemos solucionarlo juntos. Mientras comenzábamos a hablar, la incomodidad inicial comenzó a desvanecerse. Ethan explicó sus preocupaciones en frases entrecortadas, sus palabras interrumpidas por nerviosas miradas al suelo. Escuché pacientemente, ofreciendo tranquilidad y consejos prácticos cuando era posible. Mientras Ethan hablaba, el peso de sus preocupaciones se hizo cada vez más claro. Su voz temblaba con cada palabra, una señal de cuánto tiempo había estado reprimiendo esos pensamientos. El baño, cálido y lleno del aroma a jabón, parecía un lugar improbable para una conversación tan cruda, pero en ese momento, era el único lugar del mundo que importaba. Supongo que no sé si es normal, dijo Ethan, jugueteando con el borde de la toalla. Es decir, no hay un manual para estas cosas, ¿verdad? Y Daniel, bueno, no es exactamente la persona a la que le preguntaría. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, la verdad implícita rompiendo con la incomodidad. Ethan y Daniel tenían una buena relación, pero siempre había una capa de distancia, una barrera que ninguno de ellos parecía saber cómo cruzar. Lo entiendo, dije suavemente, apoyándome en el lavabo. A veces es difícil hablar de las cosas, incluso con las personas más cercanas. Pero estás haciendo lo correcto al sacarlo a la luz. Es mejor que guardártelo. Asintió, aunque su expresión seguía sombría. Es que no quiero parecer raro o... Ethan, interrumpí suavemente. Todo el mundo se siente así en algún momento. Confía en mí. No eres raro. Eres valiente por siquiera sacarlo a relucir. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y por un momento pensé que la tensión en sus hombros podría aliviarse, pero estaba claro que aún tenía más en la cabeza. Me he estado sintiendo como si ya no me conociera, admitió con voz apenas audible. Como si no encajara en ningún sitio y no sé qué me pasa. La vulnerabilidad en sus palabras me golpeó como una ola. No era solo una preocupación física, era algo más profundo, algo que le había estado carcomiendo durante mucho tiempo. Ethan, dije después de un momento de reflexión, no hay nada malo contigo. Estás descubriendo cosas y eso está bien. Nadie tiene todas las respuestas, especialmente no a tu edad. Me miró, con los ojos buscando seguridad. ¿De verdad lo crees? Lo sé, respondí con firmeza. Y no importa lo que sea, estoy aquí para ayudarte. Lo resolveremos juntos. Por primera vez, la postura de Ethan se relajó un poco. Se apoyó en la pared, con la toalla todavía apretada en sus manos, y dejó escapar un profundo suspiro. Es que nunca había hablado de estas cosas antes. No creía que nadie lo entendiera. A veces no damos suficiente crédito a la gente, dije con una pequeña sonrisa. Te sorprenderías de lo comprensiva que puedes ser si les das una oportunidad. Pero también está bien ser selectivo con quien te abres. No todo el mundo tiene que saberlo todo. Asintió de nuevo, esta vez con más confianza. Sí, supongo que tiene sentido. La conversación cambió después de eso, alejándose del peso de sus preocupaciones iniciales y hacia asuntos más prácticos. Le ofrecí el consejo que pude, basándome en mis propias experiencias y conocimientos. Mantuve un tono ligero, procurando no hacer que se sintiera juzgado o incómodo. Mientras hablábamos, noté un cambio en Ethan. La reserva que usualmente lo rodeaba parecía desvanecerse, reemplazada por una apertura tentativa. Era como si por fin se estuviera permitiendo ser visto, no solo por mí,
sino también por sí mismo. Durante la conversación vi su miembro crecer cuando me miraba, lo cual era normal ya que soy una mujer, pero no puedo negar que me excitó, ya que era muy grande. Le ayudé a lavarlo y a veces lo sujetaba porque lo necesitaba, pero en esos momentos preferiría sujetarlo, hacerlo subir y bajar, e incluso, sí, no sé qué estaba pensando, pero sabía que no sería la última vez que lo sujetaría. Después de lo que parecieron horas, la conversación comenzó a concluir. La tensión que había llenado el baño antes había desaparecido, reemplazada por una sensación de calma. Ethan me miró, con una mezcla de gratitud y alivio en su rostro. «Gracias», dijo suavemente. No creí que alguna vez sería capaz de hablar de esto con nadie. Sonreí, estirando la mano para darle una suave palmada en el hombro. «Me alegro de que lo hicieras, y recuerda que siempre puedes venir a mí si necesitas hablar de algo, no importa lo que sea. Estoy aquí para ti». Asintió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Lo recordaré». Cuando me dispuse a salir del baño, no pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Por un lado, me sentía aliviada de que Ethan se hubiera abierto conmigo y de haber podido ayudarlo. Pero por otro lado, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo, de que había más en sus problemas de lo que estaba dejando ver. La noche transcurrió tranquila después de eso. Ethan se retiró a su habitación y me encontré sentada sola en el salón, con una taza de té en mis manos. Mientras repasaba la conversación en mi mente, me di cuenta de lo raro que era que Ethan se abriera a alguien. Que me hubiera elegido a mí se sentía significativo, pero también me dejaba con una persistente sensación de inquietud. ¿Y si había más cosas con las que estaba luchando? ¿Y si no estaba preparada para ayudarlo? Las preguntas giraban en mi mente mientras pasaban las horas. Finalmente, me obligué a ir a la cama, aunque el sueño no llegaba con facilidad. Me quedé despierta mirando al techo, con el peso del día presionándome. Pero incluso cuando las dudas se colaban en mi mente, una cosa era segura. Haría todo lo posible para estar ahí para Ethan, pasara lo que pasara. No sabía que los acontecimientos de esa noche eran solo el principio. Los días siguientes se desarrollaron con una extraña tensión, casi tangible, que permanecía en el aire. En la superficie, todo parecía normal. Ethan seguía con su rutina, trabajando a tiempo parcial en una librería local, pasando tiempo en su habitación y evitando los temas más delicados que habíamos tocado. Pero no podía evitar la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía definir con claridad, pero que ciertamente podía sentir. Intenté actuar como si todo estuviera bien. Después de todo, Ethan se había abierto a mí y yo había hecho todo lo posible por asegurarle que todo saldría bien. Pero había momentos, pequeñas cosas, que seguían llamando mi atención. Lo veía retraerse en sí mismo, sus ojos evitando los míos cuando nos cruzábamos en el pasillo, o la forma en que sus hombros se tensaban cuando intentaba entablar una conversación casual. Era como si se estuviera retirando a un mundo al que yo no podía acceder, uno en el que no me había dejado entrar. Una noche, durante la cena, mientras estábamos sentados a la mesa en silencio, lo sorprendí mirándome de reojo. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, antes de que él la desviara rápidamente, con las mejillas sonrojadas. Fue un momento fugaz, pero me dejó con una extraña sensación de inquietud, como si hubiera algo tácito entre nosotros. Intenté dejarlo pasar, pero no fue fácil. La conexión que teníamos, fuera lo que fuese, parecía estar transformándose en algo indefinido, algo que no estaba segura de entender. Daniel llegó a casa esa noche, con su habitual alegría, y nos acomodamos en nuestra rutina nocturna. Pero incluso con su presencia, algo seguía sin encajar.
Ethan estaba más callado de lo habitual, y no pude evitar notar cómo sus ojos se dirigían hacia mí durante la noche, solo para apartarlos rápidamente cuando lo atrapaba. Era sutil, pero estaba ahí. Al día siguiente, cuando Daniel se fue a trabajar, me encontré sola en casa con Ethan. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché el suave sonido de unos pasos detrás de mí. Me giré y vi a Ethan de pie en la puerta, con una postura vacilante. «Hola», lo saludé, intentando mantener un tono ligero. «¿Todo bien?» Me miró por un momento y luego asintió. «Sí, solo quería hablar». Se formó un pequeño nudo de ansiedad en mi estómago. Este era el momento que había estado flotando en el aire entre nosotros durante días. Dejé el cuchillo que estaba usando y me giré para mirarlo de frente. «¿Qué pasa, Ethan?», pregunté con voz tranquila a pesar de las nerviosas mariposas en mi pecho. Dudó, moviéndose de un pie al otro como si debatiera si hablar o no. «Me he estado sintiendo un poco extraño últimamente». Comenzó con palabras lentas y medidas, como si las eligiera con cuidado. «Realmente no sé cómo explicarlo, pero algo me ha estado molestando, algo que no puedo precisar». Le di toda mi atención, observando cómo sus ojos se dirigían al suelo, evitando los míos. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?», Drenia, dije suavemente. «Si algo te molesta, estoy aquí». No respondió de inmediato. En cambio, dejó escapar un largo suspiro, como si se preparara para lo que fuera a venir. «Es solo que... no sé qué me está pasando», dijo finalmente, con la voz cargada de incertidumbre. Mi corazón se afligió por él. Podía ver la vulnerabilidad en sus ojos, la misma incertidumbre que había nublado su expresión la primera vez que hablamos. El Ethan que estaba frente a mí ahora era diferente del que había conocido antes. Tenía un peso encima, una carga invisible que parecía no saber cómo llevar. «Está bien», dije suavemente, acercándome a él y colocando una mano en su hombro. «No tienes que saberlo todo de inmediato. A veces no tenemos todas las respuestas, pero podemos averiguarlo juntos». Me miró, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y algo más que no podía precisar. Había una honestidad cruda en su mirada, una que me hizo sentir como si estuviera viendo al verdadero Ethan por primera vez. «Me he sentido perdido», admitió con voz apenas audible, como si ya no supiera quién soy ni dónde encajo. «Sé que ya no soy un niño, pero a veces siento que no sé cómo crecer, como si estuviera atascado». La honestidad de su confesión me impactó más de lo que esperaba. No era solo una cuestión de cambios físicos o incomodidad. Ethan estaba lidiando con algo más profundo, algo emocional. «Creo que mucha gente se siente así, Ethan», dije suavemente, apretando su hombro con un gesto reconfortante. «No es fácil resolverlo todo de una vez, pero no tienes que hacerlo solo. Me tienes a mí, y tienes a tu padre. Estamos aquí para ti». Me miró, con la expresión suavizándose, aunque un atisbo de incertidumbre seguía en sus ojos. «Lo sé, solo que no quiero molestar a nadie con mis problemas». «No eres una molestia», lo aseguré, con mi voz firme. «Nunca lo serás. Somos familia y, cuando las cosas se ponen difíciles, nos apoyamos mutuamente». Asintió lentamente, con las comisuras de la boca levantándose ligeramente, como si mis palabras le hubieran dado algo de consuelo. Durante el resto de la tarde, Ethan pareció más relajado. Se quedó en la cocina ayudándome con los platos y charlando sobre cosas triviales, su habitual reserva reemplazada por una apertura tentativa. Era la primera vez en días que parecía el Ethan que había conocido, un poco menos reservado, un poco más tranquilo. Pero incluso mientras sonreía y reía, no podía sacudirme la sensación de que todavía había más que no me estaba contando.
El peso en sus ojos no se había aliviado por completo, y sabía que esta conversación, aunque importante, era solo el comienzo. Más tarde, esa noche, mientras estaba acostada en la cama, pensé en todo lo que había sucedido. Ethan se había abierto a mí más que en años, y, sin embargo, todavía sentía que había más por descubrir. Había una parte de él a la que no había llegado todavía, una parte que no estaba preparada para compartir. Pero una cosa estaba clara: estaba decidida a ayudarlo, sin importar cuánto tiempo llevara o lo difícil que fuera el camino. No se trataba solo de salud física o preguntas incómodas. Se trataba de ayudar a Ethan a encontrar su camino en el mundo, apoyándolo mientras navegaba por el complicado terreno de crecer. Y a medida que pasaban los días, supe que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos, y eso era solo el comienzo. Los días posteriores a nuestra conversación se sintieron como un equilibrio delicado. Ethan había sido más abierto, y pude sentir que estaba comenzando a sentirse más ligero, como si se hubiera quitado una carga de encima. Pero incluso con su mejor semblante, todavía había una sensación de duda en el aire, algo tácito que permanecía entre nosotros, casi como un secreto esperando ser revelado. A medida que pasaba la semana, me preguntaba qué surgiría de nuestras conversaciones y si Ethan realmente sentía que podía abrirse por completo. Me había confiado mucho y sentía una profunda responsabilidad de estar allí para él, de seguir ofreciendo apoyo mientras navegaba por su confusión interna. Pero había algo más, algo que no podía precisar, y lo sentía cada vez que lo miraba a los ojos. Había momentos en los que parecía estar al borde de algo significativo, algo que lo cambiaría todo. Una noche, después de la cena, Ethan parecía más distante de lo habitual. Apenas había hablado durante la comida, sus respuestas a mis preguntas cortas y distantes. Lo miré varias veces, pero él siempre estaba mirando hacia otro lado, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Después de la cena, mientras Daniel se retiraba al salón a ver la televisión, me encontré de pie en la cocina, intentando mantenerme ocupada con los platos. No podía sacudirme la sensación de que algo no iba bien. Fue entonces cuando Ethan apareció de nuevo en la puerta, con una expresión ilegible. Sus ojos, usualmente llenos de dudas, ahora estaban más oscuros, nublados por algo que no podía entender. Mi corazón dio un vuelco al girarme para mirarlo, secándome las manos con un trapo de cocina. «Ethan», pregunté suavemente, intentando mantener un tono neutral, aunque la preocupación en mi voz era difícil de ocultar. «¿Está todo bien?» Asintió, pero no se movió para entrar en la habitación. Hubo un largo silencio mientras permanecíamos allí, y pude sentir el peso de sus emociones suspendidas entre nosotros. «He estado pensando en nuestra conversación», dijo Ethan, con voz baja, casi vacilante, «y en lo que dijiste sobre estar aquí para mí». Hizo una pausa y luego dio un paso más, con el rostro tenso. «Creo que necesito hablar contigo de algo más, algo que no he sido capaz de resolver». Mi pulso se aceleró ante sus palabras. Di un paso al frente, con el corazón lleno de una mezcla de preocupación y curiosidad. «Por supuesto, Ethan. Lo que sea, lo hablaremos. No tienes que llevarlo solo». Suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo, un gesto nervioso que había llegado hasta asociar con momentos de vulnerabilidad. «No es fácil para mí decir esto», comenzó, con la voz temblorosa. «Pero necesito contarte algo. Me ha estado carcomiendo desde hace un tiempo y no sé a quién más recurrir». Me quedé quieta, con la respiración entrecortada. Fuera lo que fuese, podía sentir que era significativo. No quería presionarlo, pero quería estar ahí para él, así que simplemente asentí, animándolo a continuar. Hizo una pausa
Sus ojos se dirigieron al suelo antes de volver a encontrarse con los míos. No sé cómo explicar esto, pero me he estado sintiendo diferente acerca de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan pesadas e inesperadas que me tomaron por sorpresa. Parpadeé, insegura de si lo había oído bien. ¿Diferente? Swin repetí con voz apenas audible, con el corazón latiendo con fuerza. ¿A qué te refieres, Ethan? Tragó saliva con dificultad, con la mandíbula tensa mientras luchaba por mantener la compostura. Me he estado sintiendo confundido, dijo. He estado cuestionando muchas cosas sobre mí mismo, y creo que podría tener sentimientos por ti. Yo no quería decirlo en voz alta porque no sabía si era solo cosa mía, pero cuanto más lo he pensado, más real se siente. Su confesión me dejó paralizada. Lo miré, insegura de cómo reaccionar. Sus palabras eran un borrón en mi mente mientras intentaba procesar lo que estaba diciendo. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba en ebullición intentando entender lo que estaba oyendo. Esto no era lo que esperaba. No era para lo que me había preparado cuando había prometido estar ahí para él. Pero al mirarlo a los ojos, vi la honestidad cruda y la desesperación. Ethan no estaba pidiendo nada, solo estaba intentando entender lo que sentía, y en ese momento me di cuenta de que necesitaba a alguien que lo escuchara sin juzgar, sin miedo. Pero aún así, no puedo negar que también fue un alivio para mí cuando recordé el tamaño de su miembro en el baño. Había estado pensando mucho en ello, y cada vez que aparecía en mi mente me excitaba. Respiré lenta y profundamente, intentando calmar la tormenta que había en mi interior. «Ethan», dije suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. «Me alegra mucho que hayas venido a mí, pero necesito que sepas algo». Hice una pausa buscando las palabras adecuadas. «No estás desordenado, simplemente estás pasando por algo confuso, y está bien sentirse perdido a veces. Pero necesito que entiendas que de lo que estamos hablando es complicado. Esta situación es complicada». Asintió, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. «Lo sé, solo que no sabía a quién más hablar y ya no quería llevar esto conmigo». Su voz se quebró ligeramente y pude ver la vulnerabilidad en él. No se trataba de deseo, se trataba de confusión, de encontrar un espacio seguro en un mundo que de repente se había vuelto abrumador. Di un paso hacia él y puse suavemente una mano en su hombro. «Ethan», dije con voz firme pero llena de empatía. «Siempre estaré aquí para ti, pero esta situación es algo que requiere una reflexión cuidadosa. Lo que estás sintiendo está bien, pero tenemos que navegar esto lentamente. No puedo darte lo que quieres de la forma en que podrías estar esperando ahora, y no quiero llevarte por un camino que podría dañarnos a ambos». Me miró, con los labios temblorosos como si esperara que me apartara o que le dijera que se fuera, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, intentando ofrecerle consuelo de la única manera que sabía. «Siempre seré alguien con quien puedas hablar, pero tenemos que averiguar lo que esto significa, sin apresurarnos». Pero entonces algo cambió en mí. Pensé en mí misma. ¿Por qué no accedía a lo que me estaba pidiendo? Quiero decir, también me estaba excitando, así que, ¿por qué no? Sin dudarlo ni una sola vez, puse mis manos alrededor de su cuello y lo besé. Me devolvió el beso, y fue un beso largo. Fue como si una bomba de deseo, no solo en él, sino también en mí, hubiera explotado. «Siento darte toda esta confusión, Ethan», dije mientras me detenía por un segundo. «No importa, esto es increíble», respondió sin dudar. Dejé de besarlo y bajé. Hice lo que quería hacer desde el momento en el baño. Mientras estaba ocupada y miré hacia arriba, vi que lo estaba disfrutando. «Esto es increíble»,
Increíble, murmuró. Después de creo que 10 minutos, noté que estaba llegando al final, así que fui cada vez más rápido. Y entonces, sucedió. Durante mucho tiempo ninguno de los dos dijo nada. Hubo un largo silencio, el peso de sus palabras flotando entre nosotros. Lentamente, Ethan respiró profundamente y sus hombros se relajaron, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. «Gracias», susurró. «Necesitaba esto». «De nada», dije con voz suave, con el corazón dolorido por una mezcla de mis emociones. «Y recuerda, no tienes que resolverlo todo de una vez. No estás solo en esto». Después de un momento, Ethan asintió y retrocedió, con una leve sonrisa apareciendo en su rostro. «Voy a subir», dijo en voz baja. «Gracias de nuevo. Creo que dormiré mejor esta noche». «Buenas noches, Ethan», dije, observándolo mientras se retiraba escaleras arriba. Un pequeño peso se levantó de sus hombros, pero mientras permanecía allí de nuevo sola en la cocina, no podía sacudirme la sensación de cambio que había en el aire. Sabía que este momento era crucial, un punto de inflexión en nuestra relación que podría conducir a la sanación o a algo más complicado. Los días siguientes transcurrieron en un extraño silencio. Hubo un cambio en el ambiente de casa, sutil, pero innegable. Ethan se había vuelto a mostrar más reservado, pero no de la misma manera que antes. No era una frialdad o una distancia que pudiera precisar fácilmente. Era casi como si todavía estuviera procesando todo lo que habíamos hablado, intentando entender lo que sentía y cómo avanzar. Hubo momentos en los que parecía perdido en sus pensamientos, mirando al vacío, con los dedos trazando distraídamente patrones en sus vaqueros o en su taza de café. Intenté no presionarlo demasiado. Sabía que esto era algo que tenía que superar por sí mismo, a su propio ritmo. Pero no era fácil. Por mucho que quisiera respetar su espacio, también quería acercarme a ayudarlo, para asegurarme de que no se sintiera solo. No podía ignorar la forma en que parecía llevar un peso consigo, cómo sus ojos, usualmente brillantes, tenían ahora una mirada lejana y distante. Una tarde, mientras estaba en el salón, vi a Ethan caminando por el pasillo. Sus hombros estaban caídos, su cabeza baja, y sus pasos eran pesados. Era sutil, pero decía mucho. Pude notar que algo le molestaba, algo más de lo que ya habíamos hablado. Sin pensarlo, me levanté y caminé hacia él, encontrándolo al pie de las escaleras. Me miró al acercarme, sorprendido por mi repentina aparición. «Ethan», dije suavemente, «¿podemos hablar un momento?» Dudó, con la mirada como si fuera a volver corriendo a su habitación, pero luego asintió lentamente, como si se rindiera a algo en su interior que quería ser escuchado. Entramos en el salón y él se dejó caer en el sofá, mirándome con una mezcla de aprensión y expectación. «Sé que ha pasado un tiempo desde que hablamos», comencé, sentándome a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Pero puedo notar que todavía tienes algo en mente. No tienes que hablar de ello si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti». Al principio no dijo nada, simplemente miró al frente con la mandíbula tensa. Luego, después de lo que pareció una eternidad, suspiró profundamente y se giró para mirarme. «He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre cómo somos familia», comenzó con voz pequeña, casi insegura. «Y sigo preguntándome si estoy exagerando las cosas. No sé cómo dejar de sentirme así, como si estuviera allí atrapado en mi propia mente, como si lo que siento no estuviera bien». Podía oír la frustración en su voz y podía verla en sus ojos. Ethan siempre había sido alguien que intentaba mantener sus emociones controladas, incluso cuando lo abrumaban. Era como si pensara que, si no hablaba de ellas, podrían desaparecer. Pero yo sabía que no era así.
Las emociones no desaparecen. Persisten, a veces haciéndose más fuertes hasta que ya no se pueden ignorar. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo, dije suavemente. Lo que estás sintiendo es real y está bien sentirse confundido, sentirse perdido. No te convierte en una mala persona, solo significa que eres humano. Todos tenemos momentos así. Me miró, con la expresión todavía insegura, pero asintió lentamente. No quiero que las cosas se pongan raras entre nosotros, dijo en voz baja, como si las palabras en sí mismas le causaran malestar. No quiero sentir que estoy cruzando una línea o que estoy siendo demasiado, pero al mismo tiempo no sé con quién más hablar. Mi corazón se rompió por él. Podía ver cuánto le costaba entenderse a sí mismo, entender los sentimientos que parecían empujarlo en diferentes direcciones. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. No estaba buscando respuestas en mí, estaba buscando validación, la seguridad de que sus emociones, su confusión, estaban bien. Ethan, dije con voz firme. No estás cruzando ninguna línea, no eres demasiado. Solo eres alguien que está intentando resolver las cosas, y eso es completamente normal. Lo que sientes no te hace malo o equivocado, solo te hace humano. Tragó saliva con dificultad y luego miró sus manos, claramente perdido en sus pensamientos. Pude notar que todavía estaba procesando todo lo que había dicho, intentando conciliarlo con su propia confusión interna. A veces me pregunto si alguna vez dejaré de sentirme así, confesó con voz apenas audible. Como si alguna vez estuviera seguro de quién soy. No sé si eso es normal. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que supiera que estaba totalmente presente. Ethan, está bien no tener todas las respuestas. Estás en un proceso. No ocurre de la noche a la mañana, pero llegarás ahí, y no tienes que hacerlo solo. Durante mucho tiempo, permanecimos en silencio. El único sonido entre nosotros era el suave zumbido del refrigerador y el lejano susurro del viento en el exterior. Había algo catártico en ese silencio, algo sanador. Ethan no necesitaba que resolviera sus problemas, solo necesitaba que estuviera allí, que lo escuchara, y eso era suficiente. No sería capaz de hablar de esto con nadie, pero me has hecho sentir que no estoy loco. Que lo que siento no es algo de lo que deba avergonzarme. No tienes que agradecerme, dije en voz baja, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Solo me alegra que confíes en mí lo suficiente para hablar de ello. Y recuerda, nunca estás loco por sentir lo que sientes. Siempre estoy aquí, Ethan, pase lo que pase. Esa noche, después de que hubiéramos pasado un tiempo hablando, Ethan parecía más tranquilo, aunque todavía había una tranquila tristeza en sus ojos. No era que hubiera encontrado todas las respuestas que buscaba, pero por primera vez en semanas parecía creer que tal vez no estaba tan solo en su confusión. Durante los días siguientes, Ethan continuó abriéndose poco a poco, y con cada conversación, el peso en sus hombros parecía aliviarse un poco. No fue un proceso rápido, pero fue un progreso. Ya no parecía tan distante o atrapado en su propia cabeza, y aunque sabía que todavía le quedaba mucho por entender de sí mismo, estaba segura de que estaba en el camino para encontrar ese entendimiento. Una noche, unas semanas después, mientras estábamos sentados juntos en el balcón viendo el atardecer, Ethan se volvió hacia mí con una suave sonrisa. «Gracias», dijo simplemente, con la voz llena de una tranquila gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti». «No tienes que agradecerme», respondí. «Solo me alegra que hayas encontrado tu camino». Y con eso, supe que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Habría más momentos de incertidumbre, más preguntas que responder,
pero también sabía que el vínculo entre nosotros, uno construido sobre la confianza, el respeto y la comprensión, era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa.